En este video vamos a hablar sobre los factores que determinan la personalidad. Vamos entonces a tener como temas definir algunos de los términos que corresponden a esta teoría. Vamos a definir cuáles son los factores que determinan la personalidad. Además vamos a hablar del aprendizaje por continuidad, aprendizaje en la parte instrumental y sobre el aprendizaje vicario. Al final vamos a tener algunas conclusiones del tema y por último nos vamos a encontrar con un test que a partir de este es que nos va a permitir hacer un repaso de todo el trabajo o de todo lo que vamos a decir en este video. ¿Cuáles serían entonces esos términos que vamos a definir inicialmente? Definamos el término de personalidad. Podemos definir la personalidad como un patrón de comportamiento que incluye los sentimientos y los pensamientos. Estos se mantienen a lo largo de la vida del individuo y decimos que la personalidad es un ámbito complejo adquirido por la acción reiterada de las facultades del propio sujeto, siendo éstas estimuladas desde el interior y hacia el exterior del individuo. Pasemos ahora a definir el hábito. Decimos entonces que es una cualidad no específica que afecta al individuo determinando su modo de ser. Este viene siendo el hábito en activo y la manera en la que el hábito interviene en el comportamiento o afecta el comportamiento de tal modo que este resulte bueno o malo se le denomina hábito operativo, que es cuando vemos que el individuo funciona de manera correcta o incorrecta. Entonces, tanto el hábito en activo como el operativo son importantes para la formación de la personalidad. Cuando hablamos de el hábito en activo, entonces es el que condiciona su manera de ser. Y cuando hablamos del hábito operativo, es el que se encarga de condicionar la manera de obrar del individuo. Pasemos al temperamento. Este lo definimos más comúnmente como el material biológico en bruto desde el cual la personalidad finalmente emerge. El temperamento es considerado como la materia prima biológica desde la cual la personalidad se formará. Pasemos al carácter, que es el último de los términos que vamos a definir, y decimos que es definido como la adherencia, o definimos aquí que es la adherencia de la persona a los valores y las costumbres de la sociedad en la cual vive. Y decimos que el carácter es considerado como un subgrupo de la personalidad. No es tan amplio como el temperamento, viene siendo más reducido que la personalidad, pero eso sí, es quien se encarga de implantar las costumbres y valores sociales a cada individuo. Pasemos ahora a los factores que determinan la personalidad, y aquí hablamos de tres tipos de factores. Tenemos los factores biológicos básicos, factores bioambientales y por último los factores ambientales. Dentro de los factores bioambientales básicos decimos que las influencias biológicas básicas sobre el desarrollo de la personalidad probablemente tengan dos formas principales. O dos elementos importantes a tener en cuenta, que el primero es la herencia y el segundo los factores maternos. Cuando hablamos de la herencia podemos asociarlo también al tema de las enfermedades hereditarias, que son mucho más comunes de lo que nadie lo habría esperado. Podemos decir entonces que generalmente se cree que las influencias genéticas son en gran parte formadas y moldeadas por las fuerzas ambientales que actúan sobre las bases genéticas del individuo. Y en cuanto a los factores maternos prenatales, es bien sabido que en el desarrollo fetal se puede afectar adversamente y complicar al feto. Y depende mucho de las sanas costumbres de la madre en cuanto a su nutrición, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. Y esto puede afectar el desarrollo o el sistema nervioso del feto, el cual puede ser estimulado de manera positiva o negativa.
muchos estudios de la personalidad aceptan que estos factores influyen en la formación tanto de personalidades sanas como en la de los diferentes trastornos de la personalidad. Pasemos ahora a los factores bioambientales. Decimos que el factor más obvio está representado en el proceso del desarrollo neurológico, y este proceso realmente se trata de la maduración neurológica del individuo y se refiere a la secuencia de procesos que se desarrollan y en el cual las estructuras del cuerpo van actuando de una manera funcional. El desarrollo neurológico depende tanto del estímulo ambiental como de la nutrición del bebé en los primeros años, especialmente en la primera etapa de crecimiento. Y este pequeño, debemos reconocer que a un pequeño de estos, el desarrollo neurológico no solamente depende de la nutrición, digámoslo, llamémoslo alimenticia, sino también de la nutrición derivada de las experiencias vividas por el individuo. Decimos que hay 3 periodos de desarrollo o 3 etapas de desarrollo neurológico. El primero es la etapa de fijación sensorial, que aparece desde el nacimiento del niño hasta los 18 meses. Este proceso o esta etapa determina fundamentalmente los procesos sensoriales que sirven de ayuda en el desarrollo neurológico y los procesos de acoplamiento, que solamente son un reflejo del grado en el que el niño recién nacido depende de otros para su supervivencia. Además, también se dice que los estímulos sensoriales excesivos durante esta etapa probablemente conduzcan a la hipersensibilidad, a la búsqueda de estímulos, a una conducta hiperactiva y altamente demandante por el recién nacido o por el niño, que al final vendría siendo un reflejo de una personalidad anormal. Pasamos a la segunda etapa del desarrollo neurológico y hablamos de la autonomía sensoriomotora. Esta etapa básicamente va desde los 12 meses hasta los 6 años de edad y se caracteriza por el refinamiento de la actividad muscular grosera en un control de la conducta motora fina. Se dice entonces que la escasez de estímulos probablemente dará como resultado una falta de conducta exploratoria y competitiva en el individuo, y la ausencia de tal conducta probablemente dará como resultado timidez, pasividad y sumisión en el individuo. Por último, hablamos de la etapa de iniciativa intracortical. Esta aparece a partir de los 4 años de edad hasta la adolescencia. Y decimos que en esta etapa el niño aprende a planificar, a organizar y actuar de acuerdo a sus propios intereses y a los valores de la sociedad o de la comunidad donde habita. El déficit de estos estímulos o la ausencia de este aprendizaje en el niño probablemente resulte en una incapacidad para encontrar la dirección de su vida, una carencia de disciplina en el transcurso de su vida, y además puede generar un patrón de conducta impulsiva. Pasemos ahora entonces a los factores ambientales. En esta sección discutiremos el papel adicional que juegan los factores ambientales en el desarrollo de la personalidad. Este papel se entiende mejor si se concibe desde el contexto del aprendizaje para el desarrollo de la personalidad. Y este tipo de aprendizaje o el aprendizaje puede ser categorizado bajo 3 encabezados principales. El primero es el aprendizaje por contigüidad, el segundo es el aprendizaje instrumental y por último el aprendizaje vicario. Cuando hablamos del aprendizaje por contigüidad, decimos que este representa el método más simple de adquirir nuevas cogniciones, afectos y patrones de conducta manifiestas. Podemos entonces plantear que cualquier grupo de elementos ambientales que aparezcan simultáneamente o en una estrecha secuencia temporal van a quedar asociados entre sí y por ende van a ser parte del comportamiento del individuo como estímulos de aprendizaje. Hablamos del aprendizaje instrumental. Este establece que la conducta que es seguida por consecuencias y satisfacen o recompensan al individuo serán repetidas por este. Por otro lado,
Las conductas que son seguidas por consecuencias que el individuo encuentra punitivas o no placenteras serán reducidas. Y por último hablamos del aprendizaje vicario. Como seres sociales, las personas observan la conducta de los otros y las ocasiones en las que ésta es recompensada, desatendida o castigada. Por lo tanto, pueden utilizar las consecuencias observadas tanto como sus propias experiencias directas y aprender a partir de esta experiencia.